Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de esta semana quiero tratar un tema al que vengo dándole vueltas desde hace en realidad bastante tiempo. Como podéis ver, tanto por el título del libro como por el mensaje que tenemos aquí en la pizarra, hoy vamos a hablar del feminismo y las nuevas masculinidades en los cuentos infantiles. Todo esto a raíz de un artículo que leí hace unos días en el periódico eldiario.es. En los últimos años, es verdad, he sido bastante crítico con los proyectos de creación de nuevas historias que presentaban como novedades una serie de conceptos que en realidad ya estaban presentes en los mitos de las religiones del mundo. Pero con el tiempo he aprendido, o mejor dicho, estoy aprendiendo a ver este fenómeno como en realidad una muestra más de la pérdida del pensamiento simbólico en nuestra sociedad y el intento de estos proyectos de recuperar algunas de las ideas que pueblan la mitología, sean conscientes o en la mayoría de los casos, tal y como hablan sus autores y autoras, más bien a nivel inconscientes, en realidad es loable. Quizás sea una actualización de las formas, pero me parece y creo, y eso es lo que voy a intentar transmitir en el vídeo de hoy, que esos relatos conviene recuperarlos. Porque es cierto que probablemente esas formas antiguas no estén desactualizadas y pueden transmitir verdades mucho más elevadas, mucho más sutiles que la simple apariencia literal de los cuentos. Espero a lo largo de este vídeo saber explicar este concepto. Quiero decir, si los textos donde están esos mitos son considerados sagrados, y tal y como yo entiendo que son considerados sagrados, es porque contienen en esos mitos, en esos relatos simbólicos, enseñanzas que resultan eternas. Y, sobre todo, que en un relato se transmiten muchas más verdades, muchas más realidades, muchos más sentidos y significados que el que puede aportar un cuento tal y como se está concibiendo, por lo menos en el tema del artículo que os traigo. Ved el vídeo hasta el final y mirad, si os voy a leer pasajes del artículo, ¿no?, de este proyecto, y si estáis de acuerdo conmigo o no y creéis que los cuentos que plantean estas personas tienen esa gran cantidad de significados simbólicos exactamente igual que los mitos antiguos, pues decídmelo por favor, porque me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Así que nada, espero que os guste este vídeo, que la verdad es un vídeo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Creo que es muy interesante y muy importante también aclarar una serie de cosas y quiero también dar mi opinión sobre este tema. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Soy César y esto es el Centro Ultrella. Héroes que lloran y están hartos de pelear. Cuentos para construir otras masculinidades desde la infancia. Este es el título del artículo y la cooperativa Pandora Mirabilia ha lanzado un CD con 6 audiocuentos titulado Héroes en zapatillas que muestran a sus protagonistas, en sus propias palabras, cuidando bebés, vistiendo con tutú o dialogando para resolver un conflicto. Dice el artículo que, aunque una buena parte de la literatura infantil todavía sigue recreando estereotipos machistas, empiezan a surgir libros y cuentos que presentan otro tipo de referentes masculinos. La demanda lo exige. Muchos padres y madres no quieren que sus hijos se eduquen como tipos duros, vehementes y desprovistos de sentimientos. ¿Es que no puede un superhéroe cuidar de su bebé, resolver conflictos hablando en vez de peleando o llorar sin parecer débil? ¿No puede estar un cuento protagonizado por un niño trans, un caballero andante con tutú o un joven que cuida a su abuela?
Bien, lo de la literatura infantil, que bebe de las leyendas populares, que a su vez bebe del folclore y de la mitología, sigue recreando estereotipos machistas, es algo que habría que discutir, porque me parece que ese juicio deriva de una mala comprensión de la mitología. Ya hemos comentado alguna vez que la mitología no tiene sentido si no se la concibe como parte de un proceso de generación, muerte y renacimiento. Casi con toda seguridad, el mito del héroe nació a partir de la experiencia del ritual de iniciación en santuarios como Lascaux o Altamira, así como la experiencia del chamán y la caza. Entonces, el cazador, el chamán y el neófito tenían que dar la espalda a todo lo que conocían y soportar y afrontar terribles pruebas. Los tres tenían que enfrentarse a la posibilidad de una muerte violenta antes de volver con sus ofrendas para alimentar a la comunidad. Entonces, todas las culturas han desarrollado una mitología similar sobre el viaje heroico. El héroe siempre tiene la sensación de que en su vida o en su sociedad falta algo, y las viejas ideas que han alimentado a su comunidad durante generaciones ya no le interesan. Entonces, por eso abandona el hogar y emprende aventuras peligrosas. Lucha contra monstruos, escala montañas inaccesibles, atraviesa oscuros bosques, pero mientras lo hace, su antiguo yo muere y el héroe descubre o aprende alguna habilidad que después va a transmitir a su pueblo. Prometeo robó el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad y por ello sufrió un atroz castigo durante siglos. Eneas se vio obligado a abandonar la vida que había llevado hasta entonces, ver arder su ciudad natal y descender al infierno antes de que sus descendientes fundaran la ciudad de Roma. Y Psique tuvo que superar pruebas imposibles, descenso a los infiernos incluidos, para unirse con el mismo amor. Entonces, el mito del héroe está tan arraigado que hasta la vida de figuras históricas como el Buda Gotama, Jesús o Muhammad se siguen contando siguiendo ese esquema arquetípico probablemente forjado en la era paleolítica. Sobra decir que cuando nuestros antepasados relataban estas historias sobre los héroes de su tribu, no pretendían únicamente ofrecer entretenimiento a los oyentes. El mito lo que hace es explicar lo que debemos hacer para convertirnos en seres humanos completos. Cada uno de nosotros tiene que ser un héroe en algún momento de su vida. De hecho, cada recién nacido que es obligado a recorrer el canal del parto podría compararse con el recorrido por los laberínticos túneles de Lascaux porque tiene que dejar atrás la seguridad del vientre materno y enfrentarse al trauma de salir al mundo. Además, un mundo que resulta lógicamente desconocido y por lo tanto aterrador. Cada madre dando a luz está poniendo en peligro su vida por su hijo o por su hija y ella es también una heroína. Entonces no se puede en ninguna circunstancia ser un héroe si no se está preparado para darlo todo. No hay un ascenso a las alturas sin un previo descenso a la oscuridad. No hay una nueva vida sin alguna forma de muerte. Entonces, a lo largo de nuestra vida, en algún momento, todos nos encontramos con situaciones que nos enfrentan cara a cara con lo desconocido y el mito lo que hace es enseñarnos cómo debemos comportarnos en esas circunstancias. Dice Soraya González, coautora de Héroes en Zapatillas: tenemos muy claro cómo trabajar con los referentes femeninos, visibilizarlos y empoderar a las niñas, pero ¿qué hacemos con los niños? También hay que sacarles de los estereotipos, darles otros modelos y romper con las viejas masculinidades. Reconozco que lo de trabajar con los referentes femeninos para visibilizarlos y empoderarlos siempre me ha chirriado, pero otra vez, pensando un poco, intento interiorizar que es en realidad una prueba más de lo bajo que ha caído el pensamiento mítico en nuestra sociedad. Porque ¿acaso la diosa Artemisa necesitaba visibilidad y empoderamiento? ¿O Kali? ¿O la gran diosa de Cataluyuk? ¿O quizás Sekhmet? ¿O Cibeles? ¿O Baba Yaga? ¿O Afrodita? ¿O Istar? ¿O Hela? O sea, los ejemplos de referentes femeninos visibles y empoderados son muchísimos y variados, y figuras de primerísimo orden de la historia de las religiones como Merlin Stone, Anne Baring o Joseph Campbell han escrito abundantemente sobre ellos. Entonces, se dice que hay que sacar a las niñas de los estereotipos,
pero al mismo tiempo se pretende devolverlas a unos que existían en la época premoderna. Entonces, lo que quiero decir es que no estamos inventando nada, sino recuperando bajo nuevas formas las ideas que nacieron en tiempos pretéritos. Y ojo, con los chicos pasa lo mismo. O sea, ¿qué significa exactamente lo de romper viejas masculinidades? ¿No? Dicen las autoras que se trata de poner en valor otras cualidades más allá de la valentía, la acción, la competencia, la agresividad o el poder. Bueno, muy bien, pues vamos a ver cuáles son sus propuestas. Marta Monasterio, coautora del proyecto, dice que llevan a los personajes masculinos, y cito, al ámbito privado, a todo aquello que tenemos en la agenda feminista, como los afectos, los cuidados o la crianza. Presentamos la resolución de conflictos de manera dialogada, relaciones de cooperación entre niños, superhéroes que no son rivales, sino que son amigos y se cuidan, hay incluso una historia de amor entre dos de ellos. A ver, todo esto está muy bien, indudablemente, pero de nuevo es un síntoma de la pérdida de la capacidad de leer en clave simbólica los mitos que no se deben leer de otra manera. Entonces, los combates que aparecen en los mitos y por lo tanto en los cuentos y que parece que asustan tanto a los padres y a las madres que hay que cambiarlos por una resolución del conflicto a través del diálogo, son en realidad combates metafóricos que lo que representan es el esfuerzo, el trabajo y la lucha interior. O sea, el relato mítico no está hablando de ir a partirle la cara a nadie por la consecución de una recompensa, sino que esa recompensa solo se puede obtener después de pasar por lo que el Islam llama la yihad, la lucha interior, es el combate contra uno mismo. Eso es lo que representa el combate entre Heracles y el león de Nemea, entre Gilgamesh y Enkidu, entre Jacob y el Satán, entre Horus y Set. Es decir, es el esfuerzo interior, es el trabajar contra nuestras propias debilidades para superarlas y poco a poco perfeccionarnos, el conocer e integrar nuestra propia sombra. Después de matar al león de Nemea, Heracles se viste con su piel. Cuando el combate acaba en empate, Gilgamesh y Enkidu se convierten en los mejores amigos. Cuando Jacob sobrevive a ese combate nocturno, el Satán le bendice y le rebautiza como Israel. Cuando Horus se sobrepone a Set, alcanza la dignidad de gobernante de la creación. Entonces, todos nosotros, y esto es lo que hay que entender, todos nosotros somos Heracles y el león, Jacob y el Satán, Horus y Set, el caballero y el dragón, o Cristo y el diablo, que también mantienen un combate dialéctico en Mateo 4:1-11, ¿no? Entonces, esto es importante. El combate y la resolución del conflicto a través del combate siempre va a remitir a la lucha interior, al esfuerzo, al trabajo. No a pelearme contra el vecino, sino a pelearme contra mí mismo, con lo oscuro y lo negro que hay en mí, lo profundo, lo monstruoso, sí, lo satánico que hay dentro de mí, e integrarlo y hacerle formar parte de mí, confrontarlo y dominarlo, someterlo, ¿no? Pero es siempre una lucha interior, siempre está hablando de una lucha interior. Las autoras hablan también de cooperación entre los niños como nuevos valores de la masculinidad. Bueno, perfecto. ¿No habrá que releer entonces el relato de Arjuna y Krishna? ¿O el de Gilgamesh y Enkidu? ¿El de Heracles y Iolao? ¿O el de Aquiles y Patroclo? O sea, quiero decir, no es nuevo. No son nuevos valores. Los valores siempre han estado ahí. Pero hay que conocerlos, indudablemente. Dice también, incluso hay una historia de amor entre dos de ellos. Ese incluso marca el sentimiento de que se está presentando una supernovedad, porque claro, las relaciones entre Gilgamesh y Enkidu, entre Aquiles y Patroclo, entre Hércules y sus numerosos amantes masculinos, entre Zeus y Ganímedes, entre David y Jonatán, esas no las contemplamos, esas las hemos olvidado completamente. ¿Veis lo que quiero decir? O sea, estamos tan ciegos al pensamiento mítico que cuando aparece un proyecto que intenta recuperar esas ideas que han acompañado a la humanidad desde sus inicios, normalmente lo hacen desde una manera inconsciente y lo presentan como una gran novedad y son acogidas como una revolución. Entonces es muy curioso. De hecho, me viene a la mente una iconografía medieval muy interesante que puede servir a este propósito.
Se conoce como el sueño de los magos, donde se les presenta durmiendo juntos en la misma cama, a veces desnudos, mientras reciben la revelación del ángel sobre los malvados planes de Herodes para matar a Jesús. Esta escena necesita de un contexto cultural para entenderse. En la Edad Media, las personas pobres acostumbraban a compartir lecho, y más cuando, como los magos, se encontraban de viaje. Esta es una situación cotidiana en un ambiente medieval que, en cambio, hoy, a ojos de los más conservadores, resulta sexual y escandalosa. En cambio, en la mentalidad medieval solo representaba la solidaridad y el acompañamiento entre hombres, muy lejos de ese plano de violencia y competición del que se habla en el artículo. El artículo sigue y las autoras dicen que han colocado arquetipos femeninos que se suponen como malvados, como la Medusa, en papeles que no dan miedo y que establecen una relación de amistad con los personajes varones. Bueno, de entrada, el nombre griego Medusa significa guardiana, protectora, y hay que entender bien su figura. La Medusa, y antes de ella la Gorgona, era una criatura vinculada con los poderes telúricos que se asociaba con la protección, desde los templos hasta las ánforas de vino. Entonces, la Gorgona en Grecia era el equivalente a la Esfinge en Egipto. Quien osara transgredir las leyes de la protección del monstruo sufriría las consecuencias de la deidad femenina de una forma violenta y terrible. Pero es la diosa, el principio femenino, que representa la oscuridad de la destrucción y la regeneración. O sea, es la representación simbólica de la fuerza desbordada de la naturaleza. Y ante esa fuerza desbordada que representa Medusa, no se puede establecer una relación de amistad como pretenden las autoras, simplemente porque la naturaleza tiene una importantísima faceta en la que es de todo menos amistosa. Hace unos días hemos tenido una enorme nevada aquí en Madrid y en varias partes de España. O sea, ha sido tremendo. De hecho, nosotros en nuestro jardín hemos perdido no sé cuántos árboles. No recuerdo cuántos han caído. Una barbaridad. La gente no podía salir de sus casas. Ha habido personas que se han quedado atrapadas. No es una relación de amistad con la naturaleza. Cuando alguien se pierde en un bosque o en la montaña, nadie se le ocurre que se ponga a abrazar árboles o a charlar con un oso o a bailar en una cueva. O sea, se trata de una cuestión de supervivencia. Y este tipo de personajes advierte de los peligros que supone tomarse demasiadas confianzas con fuerzas elementales que no dominamos y que nos sobrepasan por mucho. No todo en la vida se soluciona con abrazos y con buen rollo. Hay momentos que son realmente crudos y auténticamente difíciles. Y una vez más, el problema es que somos incapaces de ver más allá de la imagen de la Medusa como una monstruosa mujer cuya mirada petrificaba y tenía serpientes por cabellos. Medusa no es amiga de Perseo. Ese símbolo no está ahí para la amistad. La amistad tiene otras manifestaciones simbólicas. La Medusa no lo es. La Medusa representa a la diosa negra, al principio femenino de la naturaleza destructivo, con la que hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto. Hay una canción de Nacho Vegas en la que una niña le pregunta a su madre qué es lo que comen las brujas, y ella le responde: leche, galletas y a ti, corazón mío, a ti. Hay una tendencia cada vez más generalizada a sobreproteger a los niños de lo monstruoso, del mal, de lo satánico. Entonces se sobreprotege en exceso a los niños creyendo, digo yo, que así se les salva de algo. Pero en realidad lo que se les está haciendo es dejarles totalmente indefensos, porque no se les están facilitando las herramientas, las armas, para enfrentarse a un mundo que verdaderamente es siniestro y peligroso. O sea, el mundo no es solo eso, indudablemente, pero es un componente fundamental para el que no estamos preparando a los niños, con este tipo de cambios. De todo es amistad, todo es buen rollo, el lobo no derriba las casas de los tres cerditos y se toma un té con ellos. No. O sea, para esas enseñanzas hay unos mitos, pero para las otras también. Porque si haces creer a tu hijo o a tu hija que todo es buen rollo, que todo es amistad, que todo es alegría y que vivimos en el país de la piruleta, cuando vaya al colegio, cuando vaya al instituto y desgraciadamente tenga que enfrentarse a un episodio de bullying, porque existe, porque eso es una realidad, el niño no, o sea, su primer contacto con el mal va a ser ese, cuando lo sufra en sus propias carnes. El mito lo que pretende
hacer, ya lo hemos dicho antes, es enseñar a actuar en esas situaciones, ¿no? Es necesario. O sea, una de las funciones elementales y clásicas de la tradición de los monstruos es precisamente esa, es tenerle un poco de miedo al mundo, un poco de respeto, ¿no? Esta sobreprotección tiene un efecto paradójico porque al final estamos haciendo más vulnerables a los niños intentando protegerlos. Entonces, no entendemos que la función de estos relatos es precisamente forjar y crear esa cierta desconfianza que es necesaria porque, desgraciadamente, el mundo no es el país de la piruleta, ¿vale? No todo se soluciona con colegueo y con buen rollo. Hay eventos, hay momentos, hay situaciones que son violentas, que son peligrosas. Entonces es necesario también educar a los niños en eso, que sean conscientes de esa realidad. Porque el miedo es una sensación, es un sentimiento, es una emoción que sucede y que ocurre. Se trata de enseñarle al niño o a la niña a sobreponerse a ese miedo, a derrotarlo, a confrontarlo, a vencerlo. Yo recuerdo, yo de niño tenía muchas pesadillas y siempre le pedía a mis padres que dejaran la luz encendida porque me aterraba. Y con el paso del tiempo hay que aprender a confrontar eso. Dice, bueno, dejamos unas veces la luz encendida, pero llega un momento en el que apagas la luz y te enfrentas a tus miedos. Ahí está. Pero si todo es yupi yehey, pues nos falta una parte importantísima del mundo. En el artículo también se dice que, como en el mundo real también hay diversidades sexuales y de género, una de las historias está protagonizada por un niño trans. Me parece importantísimo. Importantísimo transmitir esta idea y por eso creo que se podría recuperar el mito de Shikandi, que es una mujer trans de importancia capital en el Mahabharata, un texto épico religioso hindú del siglo III a.C., del que forma parte el célebre Bhagavad Gita. También podríamos recuperar la historia del adivino Tiresias, cuya sabiduría superaba a la de los propios dioses por haber sido hombre y mujer e incluso haber practicado la prostitución, según el relato, con gran profesionalidad. O tal vez recordar la historia del propio dios Zeus, que no tuvo ningún reparo en transformarse en mujer para cortejar a Calisto, que era una ninfa del cortejo de Artemisa. Aquí además tienes un relato prolésbico, doble combo. Tenemos también a Hermafrodito, que es el hijo e hija al mismo tiempo de Hermes y Afrodita, que nos remite a ese mito presente en todas las culturas del andrógino, ¿no? Tenemos también a Agdistis, que es una deidad frigia que nació con genitales masculinos y femeninos y se castró a sí misma solo para ser mujer. También tenemos a los dioses egipcios Hapi o Nun, que son hombres embarazados con senos de mujer. También está la diosa Castalia, que accedía a los deseos de las almas femeninas encerradas en cuerpos masculinos. Incluso hay mitos de transexuales en la Iglesia Católica. Santa Wilfrida, por ejemplo, le pidió a Dios convertirse en un hombre y le fue concedido. Lo mismo que ciertas leyendas de la Capadocia relativas a San Onofre, que también le pidió a Dios que le hiciera varón y su cuerpo se masculinizó. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos, por no hablar de las deidades homosexuales como el dios Chin maya o el Freyr escandinavo. En fin, que ejemplos no faltan y que podríamos profundizar mucho en ellos. Pero vamos a ver qué más dice el artículo. Por ejemplo, dice: hay un niño que conoce a un superhéroe que se dedica básicamente a cuidar a su bebé. Bueno, pues podríamos hablar quizás de Yasoda como la madre adoptiva del niño Dios Krishna, o de María de Nazaret como la madre del niño Dios Jesús. Pero si queremos presentar la imagen de un varón cuidando de un bebé, pues lo podemos encontrar en la mitología griega. Primero Zeus y luego Hermes van a ser los responsables de criar y cuidar al pequeño Dionisos, por ejemplo. O también tenemos en la tradición abrahámica a José, el padre de Jesús, que en la literatura apócrifa y en el arte inspirado en ella aparece a menudo cuidando de Jesús tanto de bebé como de niño y educándole, especialmente en el Evangelio del Pseudo Tomás, o también llamado Evangelio de la Infancia de Tomás, que es anterior al siglo V. Según la historia de José el Carpintero, que es de finales del siglo VI o principios del VII, José habría muerto cuando Jesús tenía 19 años. Pero, por ejemplo,
También tenemos, otra vez en el Mahabharata, al rey Santanu, que tiene que cuidar y criar a su hijo Bhima porque su madre, Ganga, es una diosa que habita en los cielos. O el propio Muhammad, sin ir más lejos, que fue criado primero por su abuelo y más tarde por su tío porque se quedó huérfano a una edad muy temprana. Otro ejemplo, las autoras del proyecto también incluyen un cuento de un príncipe que renuncia a su reino porque no le interesa el poder. Bueno, pues por favor, releamos la historia de Gilgamesh, de Siddhartha Gautama o de Francisco de Asís, que son tres grandes renunciantes de la mitología. El primero era el rey de la ciudad más poderosa del mundo, el segundo un príncipe heredero al trono y el tercero era el hijo de un rico comerciante italiano. Y los tres renuncian a sus bienes y privilegios porque tras pasar por una experiencia transformadora descubren que no les interesa el poder. Entonces, es que las historias realmente solo están ahí, lo único que hay que hacer es conocerlas y reconocerlas. Las impulsoras de este proyecto conciben el cuento como una herramienta cultural que transmite valores y legitima unos y otros estereotipos e instituciones, y por eso creen que es necesaria una ficción infantil que ponga en el centro la igualdad y la tolerancia a la diversidad. En la mayoría de los casos, los mitos de las distintas religiones no han hecho otra cosa. Fijaos, ¿qué dice el Corán? Dice, os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y de su descendencia os congregamos en pueblos y tribus para que os reconozcáis unos a otros. Sura 49, Aleya 13. Esto significa que la división de los seres humanos en naciones, etnias, grupos y tribus es con fines de distinguirse unos de otros de manera que la gente de una etnia o tribu pueda encontrarse y tratar con la gente de otra etnia o tribu y cooperar unos con otros. Esta división de la raza humana no es para que una nación se enorgullezca de su superioridad sobre otros, ni para que una nación trate a otros con desdén o rechazo o los considere salvajes o inferiores y usurpe sus derechos. Nunca ha sido ese el objetivo de la religión, aunque a menudo haya sido empleada desgraciadamente para ese fin. Continúan las autoras diciendo que el modelo de hombre hegemónico, a pesar de todos sus privilegios, también genera sufrimiento. Ser el más malote, el más valiente, el más competitivo, el más autosuficiente, implica perseguir un modelo difícil de alcanzar y con un alto coste. Los niños se autocensuran a medida que van creciendo, aprenden a reprimir sus emociones, a no parecer frágiles, a ocultar su vulnerabilidad y sus sentimientos. Dejan de llorar, de disfrazarse con vestidos, incluso de mostrar que les gustan cosas como cuidar plantas. Pues, por favor, recordemos a Jesús, presa de la más profunda desesperación en el Monte de los Olivos, momentos antes de ser detenido. Recordemos a Gilgamesh, a Aquiles o al rey David entonando las más hermosas elegías por sus amigos y amantes muertos. Recordemos los sentimientos de Teseo cuando se sabe responsable indirecto de la muerte de su padre, o de Edipo cuando descubre que ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Recordemos a Odiseo, que lo único que quiere es volver a casa, o a San Francisco, que le canta al hermano Sol y a la hermana Luna y compone el cántico de las criaturas. Recordemos al dios egipcio Ra, el padre de todos, que rompe a llorar de felicidad cuando encuentra a sus hijos en el Nun, en el abismo primordial, y de una de sus lágrimas caída a la tierra nacerá la humanidad. La mitología está llena, cuajada de héroes llenos de emoción, frágiles, vulnerables, que muestran sus sentimientos porque son humanos. La mitología trata ante todo de la experiencia humana. La gente consideraba a los dioses, a los humanos, a los animales y a las plantas estrechamente ligados, sujetos a las mismas leyes y compuestos de la misma sustancia divina. No existía ningún abismo ontológico entre los dioses y los hombres, y cuando los hombres hablaban de lo divino, generalmente se estaban refiriendo a algún aspecto de lo terrenal. La existencia de los dioses era inseparable de las tormentas, los bosques, las montañas o esas poderosas emociones humanas como el amor, la ira o la pasión sexual que elevan temporalmente a los seres humanos a un plano de existencia diferente desde el que se puede mirar el mundo con nuevos ojos. Las autoras de este proyecto dicen que los libros infantiles pueden ser un dique de contención de las violencias machistas, y tienen razón.
La mitología enseña a otorgar sentido a la propia existencia, a mirar el mundo más allá de nuestras miserias personales, hacia algo que es más grande que nosotros mismos, a ser autónomos, pero también a cooperar, a relacionarnos entre nosotros desde el respeto y el conocimiento mutuo. La mitología nos enseña a ampliar la mirada sobre lo que significa ser humano y a hacerlo con imaginación. Entonces, desde Pandora Mirabilia saben que a los niños y a las niñas les encanta que les cuenten historias aunque ya sepan leer, porque la clave está en hacerlo atractivo. Entonces, parece, y en esto lo compartimos, creo que hemos perdido la costumbre de contar historias, y eso es una de las cosas que tenemos que recuperar, la tradición oral, el arte de relatar. En conclusión, las sociedades evolucionan, indudablemente, y esta evolución nunca es lineal, sino cíclica. Los seres humanos tendemos a repetir la historia y los mismos patrones. Sin embargo, una cosa está clara: toda sociedad necesita sus héroes. Por lo tanto, el mito del héroe permanecerá, sean cuales sean los acontecimientos venideros. Pero quería hacer este vídeo para aclarar que no hay nada nuevo en las mitologías sin dioses de las novelas y los cuentos contemporáneos, que muchas veces, en la mayoría de los casos, están lidiando con los mismos enrevesados y escurridizos problemas de la condición humana de los que trataban los mitos antiguos, y que nos hacen comprender que, sea cual sea el estatus de los dioses, los seres humanos son algo más que sus circunstancias materiales y poseen un componente espiritual y sagrado. Los héroes de los relatos venideros, de estos cuentos de Pandora Mirabilia y tantos otros, serán lo que tengan que ser, respondiendo a las necesidades de los hombres y mujeres de la época que estamos viviendo. Lo que digo, lo que espero, lo que he intentado transmitir en este vídeo es que esas historias ya estaban y siguen estando ahí. Transmiten una serie de verdades que son inmutables y que son aplicables a todos los niños y niñas, a todos los hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hablan, porque apuntan al corazón, a la esencia misma de lo que es el ser humano. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y, como siempre, Ultreya.